Hola, ¿qué tal? Soy Fray Hans y quiero acompañarte en ese tiempo hacia el final de nuestro tiempo ordinario a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios en este domingo 28 del tiempo ordinario nos llama a poder mirar este ejemplo de los 10 leprosos a quien Jesús sanó. 10 leprosos que le suplicaron a Jesús una sanación. El Señor misericordioso los sana. Sin embargo, solamente uno llega a dar gracias al Señor. Podemos meditar entre dos opciones en este evangelio. La primera de ellas, a poner atención en que la salvación no solamente está en el pueblo elegido por Dios, sino que puede elegir también el Señor salvar a otros. Es decir, que el Señor en su misericordia nos llama, es cierto, ordinariamente dentro de la iglesia para poder servirle y para poder amarle. Sin embargo, Dios también llama a aquellas personas que están alejadas de la iglesia o que de repente viven de espaldas a ella. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿nosotros ayudamos a que otros se acerquen a la iglesia o por el contrario los ahuyentamos? Recordemos que de estos leprosos muchos eran samaritanos. De hecho, aquel samaritano que fue sanado fue el único que regresó para dar gracias a Dios. Encontramos entonces que muchas veces que nuestra salvación no solamente se debe a que somos parte del pueblo elegido, a que somos bautizados o a que estamos dentro de la iglesia, sino que nuestra salvación depende sobre todo de la actitud con la cual respondemos a la gracia con la que Dios se manifiesta. Dios, como cristianos, nos ha regalado muchísimas gracias, y sin embargo, ¿cuántas veces rechazamos esta gracia? ¿Cuántas veces no queremos ir a misa? ¿Cuántas veces dejamos de dar gracias a Dios por los dones que nos ha regalado? Por nuestro bautismo, por nuestra confirmación, por tu matrimonio, tú que estás casado, o de repente por tu sacerdocio, o por tu vida religiosa. Por tantas cosas que el Señor te ha regalado en tu vida cristiana y a veces a la cual te has acostumbrado incluso. Recordemos siempre volver para que demos gracias al Señor. Recordemos ser siempre agradecidos y recordar también de que la salvación no depende simplemente de que nos hayamos bautizado. La salvación depende de la respuesta con la que puedas justamente darle a Dios a partir de la gracia que Él te ha dado. Recuerda siempre esto. No tenemos asegurada la salvación, solamente la aseguraremos del modo en que podamos responder a esta gracia que el Señor te está regalando en estos momentos seguramente. Y en segundo lugar, justamente, el poder amar a Dios. ¿Cómo amas a Dios? ¿Amas a Dios por sí mismo o por sus regalos? ¿Amas a Dios por Él mismo o por los dones que ha puesto en ti? ¿Amas a Dios por sí mismo o por sus milagros que ha obrado en ti? Recordemos que de todos los 10 leprosos, solamente uno vino a dar gracias a Dios. Solamente uno vino y volvió para darle gracias a Jesús. El único que había vuelto porque amaba a Jesús por Él mismo y no solamente por el milagro que hizo en Él. ¿Eres agradecido con el don que tienes? ¿Por qué a veces el Señor no te da un don? ¿Por qué a veces el Señor elige incluso posponer ese don que le estás pidiendo? Quizás porque no estás preparado todavía para ser agradecido. Y es que hay que recordar que a veces el Señor no nos da el don que le pedimos por 3 razones fundamentales. O porque tiene algo mejor para nosotros, o porque nos lo va a dar más tarde, o porque de repente ese don que le pedimos a la larga nos hará daño. Siempre recuerda ser agradecido. Siempre recuerda amar a Dios por Él mismo. Y verás cómo el Señor te da el resto por añadidura. Que el Señor te bendiga muchísimo en ese domingo del tiempo ordinario y sepamos ser agradecidos con el Señor, no por sus dones, no por sus milagros, sino por Él mismo, y también saber de que la salvación está no asegurada porque seamos cristianos, sino de acuerdo a la respuesta agradecida con la que correspondamos al don de la gracia. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.